Bienvenidos. Estamos una vez más con nuestros estudios de la Confesión de Londres. Hoy estaremos exponiendo el capítulo 2, párrafo 3. El asunto es la Trinidad. Estaremos hablando sobre esta cuestión maravillosa que es una de mis doctrinas favoritas. Así que os invito a abrir la Confesión en el capítulo 2, punto 3, y espero enseñar sobre el contenido de todo este párrafo, que tiene 13 líneas en la versión que estamos usando en la iglesia. ¿Okay? Capítulo 2, párrafo 3. Espero dividir el contenido de esta clase en 4 puntos. Número 1, Dios es 3 en persona. Dios es 3 en persona. 2, Dios es uno en esencia. Dios es uno en esencia. 3. Las relaciones intratrinitarias. Y número 4, el fundamento de nuestra comunión con Dios. El fundamento de nuestra comunión con Dios. Así que repito el bosquejo. Número 1, Dios es 3 en persona. 2, Dios es uno en esencia. 3, las relaciones intratrinitarias. Y número 4, el fundamento de nuestra comunión con Dios. Punto número 1. Leo las primeras 2 líneas de la confesión. Dice: en este ser divino e infinito hay 3 subsistencias, personas: el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. En este ser divino e infinito, que sale descrito en párrafos 1 y 2 del capítulo 2, que ya hemos estudiado, en este ser divino e infinito hay 3 subsistencias, 3 personas: el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. Arrancaremos citando 2 textos bíblicos que hablan sobre la deidad de cada persona de la Trinidad. Entonces, en primer lugar, hablaré del Padre, luego del Hijo, después del Espíritu Santo, y os daré 2 textos que demuestran que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. En primer lugar, el Padre. Hay muchos textos, pero he escogido solamente 2. En primer lugar, Romanos 1:7. Romanos 1:7. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Okay, ahí tenemos una distinción en la Trinidad. Está el Señor Jesucristo, pero también está Dios nuestro Padre. Está el Padre y está el Hijo. Otro texto es Efesios 1:3. Okay, Romanos 1:7, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Padre es Dios. ¿Okay? Dios, el Padre, hemos visto en Romanos 1:7 y Efesios 1:3, es divino. Aleluya. Segundo lugar, Dios el Hijo. 2 textos que hablan sobre su deidad. Bueno, el texto clásico en el cual todos pensamos es Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces hay una distinción, hay una Trinidad. Por un lado tenemos a Dios el Padre y por el otro lado tenemos a Dios el Verbo. Y Dios el Verbo es Dios el Hijo, según la revelación del Evangelio de Juan. Otro verso útil es Romanos 9:5, que declara que Cristo vino según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces podéis ver cómo Pablo utiliza la palabra Dios para describir a Jesucristo. Entonces Jesucristo vino según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que Juan 1:1, Romanos 9:5. Bien, el Padre es Dios, Romanos 1:7, Efesios 1:3. El Hijo es Dios, Romanos 9:5 y Juan 1:1. Y ahora, ¿qué pasa
con el Espíritu Santo. Pues también la Biblia habla sobre su deidad, sobre su divinidad. Por ejemplo, en Hechos 5, versículos 3 y 4, Pedro acusa a Ananías de haber mentido al Espíritu Santo. Entonces esta acusación está en Hechos 5:3. Pero en el siguiente verso, en el versículo 4, Pedro dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces vemos que Pedro está claramente enseñándonos de que el Espíritu Santo es divino. Entonces Ananías miente al Espíritu Santo, y ya que miente al Espíritu, no está mintiendo a los hombres, está en realidad mintiéndole a Dios, porque el Espíritu Santo es divino. Otro texto que apoya la deidad del Espíritu es Hebreos 9:14, que nos enseña que Jesucristo se ofreció en la cruz mediante el Espíritu eterno. ¿Okay? ¿Y quién es eterno? Sino Dios. Todas las criaturas son finitas. Todas ellas comenzaron a existir. Hasta los ángeles tuvieron, por así decirlo, un día de nacimiento. Pero el Espíritu es eterno porque Él es tan divino como lo son el Padre y el Hijo. Entonces ahí podéis ver claramente, hermanos, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y bueno, podemos ir recopilando más textos, pero creo que la idea general es bastante fácil de comprender y seguir. Por tanto, la Biblia reconoce que hay tres personas con atributos divinos. Y estas tres personas son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Luego también, más allá de estos textos aislados que hablan sobre, por ejemplo, la deidad del Padre, del Hijo, del Espíritu, podemos también encontrar versículos en la palabra que hablan de las tres personas en un solo pasaje. De nuevo, hay varios ejemplos, pero yo voy a poner algunos. Por ejemplo, mi favorito es el bautismo de Jesús, ¿verdad? Podemos leer su bautismo en Mateo 3, del 16 al 17, y vemos ahí las tres personas de la Trinidad. Porque por un lado, Juan el Bautista está bautizando a Dios el Hijo en el agua, en los ríos ahí del Jordán. Luego, el Espíritu de Dios desciende como paloma. Y bueno, hay debate, ¿no? ¿Qué significa ahí la imagen de paloma? Podría ser una alusión a las buenas noticias, ¿verdad? Ya que en los días de Noé fue la llegada de la paloma que trajo buenas noticias a Noé, es decir, el diluvio de la ira de Dios ya había pasado. En segundo lugar, también algunos piensan que podría ser una alusión a Levítico 12, ya que los pobres podían ofrendar palomas por sus pecados, ya que no podían, ¿verdad?, comprar un buey ni un macho cabrío, así que podían ofrendar palomas o tórtolas delante de Dios. Entonces, de alguna forma, Dios, a través de Cristo, se estaba identificando con los pobres, los menospreciados, etc. Pero independientemente de la interpretación, lo que cuenta aquí en esta ilustración es la presencia de Dios el Espíritu Santo. Y Dios el Espíritu no es Dios el Hijo. ¿Y dónde está Dios el Padre? Pues luego dice el texto de Mateo 3, 16 y 17, vino una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nos vemos claramente, está Dios el Hijo en el agua, Dios el Espíritu que está descendiendo como paloma sobre Dios el Hijo, y luego Dios el Padre hablando del cielo, este es mi Hijo amado. Este es mi texto favorito que siempre utilizo cuando defiendo la doctrina de la Trinidad. Otro pasaje que estuve leyendo ayer, porque un judaizante empezó a enseñar que Cristo no nació de forma virginal, yo demostré en aquel vídeo que Cristo nació en realidad por el poder del Espíritu Santo. Y sí fue una concepción virginal. Cristo no es fruto de la unión sexual entre José y María. Y dice el ángel a María en Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, si te fijas bien, puedes ver ahí las tres personas. En primer lugar, el Espíritu Santo viene sobre María. El Espíritu es el poder del Altísimo, ahí está Dios el Padre, y luego el santo ser nacerá, Dios el Hijo. Así que ahí tenemos de nuevo, como en el caso del bautismo de Jesús, tenemos otro ejemplo de las tres personas presentes.
Ahora reconozco que hay textos mucho más, populares, usados que los que acabo de citar. Los dos textos clásicos que siempre utilizan en libros sobre la Trinidad, en debates online sobre la Trinidad, los dos textos más citados son la Gran Comisión y luego la bendición final en 2 de Corintios. La Gran Comisión dice, en Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y este texto es poderoso porque está incluso en los labios de Jesús. Y ahí vemos como el propio Salvador, Jesucristo, creció en la doctrina de la Trinidad. Y luego el otro texto que se usa mucho es la bendición final de 2 de Corintios 13, es el versículo 14, donde Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Interesantemente, yo de pequeño me congregaba en una iglesia metodista y a finales de las reuniones siempre se dirigían unos a otros diciendo estas palabras para acabar el culto. O sea, literalmente la gente se miraba unos a otros repitiendo esta bendición de 2 de Corintios, que es una bendición puramente trinitaria. Pues en resumen, el Nuevo Testamento nos enseña con gran claridad que hay tres personas en la deidad. Se llaman Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No son la misma persona. Entonces ya estamos descartando de entrada la doctrina unicitaria, la doctrina modalista. No son la misma persona. Son, como bien dice la confesión aquí, tres subsistencias, ¿verdad?, distintas, diferentes. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo. Pues hasta aquí creo que todo ha quedado claro, ¿cierto? Y ahora, en segundo lugar, hablaremos sobre Dios como uno en esencia. En primer lugar, hemos visto que Dios es tres en persona. Ahora, número 2, Dios es uno en esencia. Dicen las líneas 2 al 5. De una misma sustancia, un mismo poder y una misma eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. De una misma sustancia, de un mismo poder, de una misma eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia, la sustancia indivisa. Bueno, la Biblia reconoce que hay tres personas en la deidad, pero la esencia o la sustancia divina es uno. No hay dos naturalezas divinas, no hay tres naturalezas divinas, porque esto nos llevaría a la herejía del triteísmo, ¿verdad? En Génesis 1:1 está escrito, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No habla de muchos dioses, sino de un Dios. Y el versículo bíblico más conocido en este sentido es lo que llamamos el Shema de Deuteronomio 6:4, que los judíos oran todos los días. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces la fe hebrea, a diferencia de las religiones paganas del mundo antiguo, era estrictamente monoteísta. El Señor Dios es uno, es el único Dios que existe, no hay otro. Pero como cristianos debemos recordar que Jesucristo en esta tierra ofreció una nueva interpretación del Shema. En Juan 10, versículo 30, Jesús dice algo asombroso. Yo y el Padre, uno somos. Aquí está Jesús, está aludiendo al Shema de Deuteronomio 6, versículo 4. Jesús aquí no está negando que, la existencia de un solo Dios, pero sí recalca que en esta naturaleza divina, en la deidad, hay dos personas distintas. Por tanto, Dios es uno en el sentido numérico, solamente hay una sustancia divina, pero también Dios es uno en el sentido de comunidad. Hay unión perfecta entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Entonces Jesús nos está enseñando en Juan 10:30, no está diciendo que el Padre
sea el Hijo. No está diciendo esto, como dirían, ¿no?, los modalistas, los solo Jesús. No, está diciendo que Dios es uno en el sentido que en la deidad hay dos personas que están en perfecta comunión y armonía. ¿Y cómo reaccionaron los judíos ante esta enseñanza? Pues dice Juan 10:31, el siguiente versículo: los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Y por qué? Porque el versículo 33 revela que los judíos decían que Jesús, siendo hombre, se hacía Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús se retracta, Jesús pide perdón, Jesús dice, no, me habéis malinterpretado, no soy Dios, no formo parte de la esencia divina. ¿Qué va? Nos echa para atrás. Dice Jesús en el versículo 38, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Madre mía, y como reacción, los judíos una vez más, dice el texto, procuraron prenderle, pero él se escapó de sus manos. Entonces, aquí, hermanos, Juan 10 es bien importante, porque por primera vez en la historia de Israel encontramos una nueva interpretación de la unicidad de Dios. Ciertamente Dios es uno en su esencia, en su sustancia, en su naturaleza. No obstante, hay al menos, según Juan 10, dos personas que comparten, que tienen esta esencia. Por un lado Dios el Padre y por otro lado Dios el Espíritu Santo. Como creyentes, necesitamos entender que la descripción de Dios como uno alude a la esfera numérica y también a la esfera comunitaria. Dios es uno, es decir, que hay una naturaleza divina, y Dios es uno en el sentido de que Dios está en perfecta comunión. El Padre y el Hijo están en perfecta armonía y también está, desde luego, el Espíritu Santo. Simplemente en Juan 10, versículo 30, Jesús nos nombra al Espíritu. Por tanto, hasta este punto del estudio, podemos decir que Dios es tres en persona, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, pero al mismo tiempo Dios es uno, numéricamente hablando, porque la esencia divina, solamente hay una esencia divina, y número dos, hay comunión, armonía perfecta entre los tres miembros de la bendita Trinidad, aquellos tres que, ¿verdad?, tienen esta esencia divina. Ahora, en tercer lugar, las relaciones intratrinitarias. Este es el punto más complejo del párrafo y sí, cuando estudiamos la confesión de los hombres, y no solamente la confesión de los hombres, cuando estudiamos cualquier tipo de confesión que empieza a hablar sobre la relación eterna entre el Padre y el Hijo y la relación eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estamos ya entrando en un terreno bien difícil, bien complejo, porque son cosas que nos superan, nos trascienden, ¿verdad? Bueno, leo líneas 5 al 11. Hemos visto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero tienen la misma esencia, la misma naturaleza, sustancia divina. Entonces, si es así, ¿en qué sentido podemos diferenciar entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pues la respuesta reside en sus relaciones intratrinitarias. Así que leo del 5 al 11, y de nuevo es una parte notoriamente compleja de la confesión de fe. Dice, el Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, todos infinitos, sin principio. Por lo tanto, son un solo Dios que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Hasta ahí. Pues bueno, voy a llamar vuestra atención hacia la primera parte de esta lectura. El Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿qué hacemos entonces con estas declaraciones? Pues esta parte de la confesión está intentando de alguna forma hacer justicia a las relaciones intratrinitarias en la Trinidad. Y escoge los verbos engendrar
para describir la relación entre el Padre y el Hijo, y el verbo proceder para hablar de su relación con el Espíritu Santo. En realidad estos verbos no fueron inventados por los que redactaron la Confesión de Londres. Estos verbos ya se utilizaban en la época patrística para de alguna forma describir esta relación intratrinitaria que hay en Dios. Ahora, es muy difícil saber exactamente a qué aludimos con engendrar y proceder. Lo que sí debemos tener claro es que estos verbos no tienen que ver con la creación del Hijo, ni con la creación del Espíritu, porque como la Confesión destaca, que todos son infinitos. Y antes también vimos que tienen la misma eternidad. Por tanto, cuando hablamos del Padre engendrando al Hijo, o cuando hablamos del Espíritu procediendo del Padre y del Hijo, no estamos enseñando, ¿verdad?, sobre la creación de Dios el Hijo, ni sobre la creación de Dios el Espíritu Santo. Esto sería una blasfemia. Dios el Hijo nunca comenzó a existir. Dios el Espíritu tampoco. Pero son verbos que utilizan los teólogos para, de alguna forma, intentar describir estas relaciones eternas que hay en el seno de la deidad. Así que es muy difícil. Es muy difícil saber de lo que estamos hablando aquí. Os voy a citar una frase de Agustín de Hipona, que utilizó también estos verbos en la época patrística. Él habló, ¿no?, del Padre engendrando al Hijo. Él también creía que el Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo. Cito a Agustín. Él dice: el Hijo es coeterno con el Padre, porque el resplandor que se produce y se esparce por el fuego es simultáneo con Él, y sería coeterno si el fuego fuera eterno. Entonces, ¿veis lo que está haciendo Agustín? Agustín está describiendo a Dios el Padre como un fuego y Dios el Hijo como el resplandor del fuego. Es imposible que el fuego exista sin resplandor. Y de esta manera, Agustín sí habla de una especie de relación de engendramiento entre el Padre y el Hijo, pero es un engendramiento eterno. El Hijo nunca comienza a existir. De nuevo, yo sé que esto es complejo. Y de hecho Agustín mismo reconoce que, bueno, utilizamos estos verbos sin saber lo que estamos diciendo, pero decimos las cosas así para no guardar silencio, ¿no? Así que, bueno, si queréis un texto bíblico que alude a este engendramiento de Dios el Hijo desde la eternidad, podéis consultar Juan 1:18, que es el último versículo del prólogo del Evangelio de Juan, y dice la palabra de Dios: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí tenemos una alusión a Jesús, que está en el seno del Padre desde la eternidad, y es el Hijo engendrado. No creado, pero sí de alguna forma misteriosa, engendrado. Okay, la imagen de Agustín, que me parece útil, es el fuego y el resplandor. Toda la cristiandad acepta que Dios el Padre ha engendrado a su Hijo eternamente. Todos los cristianos dicen amén. No obstante, ahora entramos en un tema muy espinoso y aquí comienzan realmente los problemas. La doble profesión del Espíritu Santo es infinitamente más problemática. Como regla general digo, la Iglesia del Occidente, tanto la Iglesia protestante como la Iglesia católica, como regla general, la Iglesia occidental cree en la doble profesión del Espíritu, mientras que la Iglesia oriental siempre ha defendido la profesión del Padre. La Iglesia ortodoxa dice que el Espíritu Santo procede únicamente de Dios el Padre en el sentido ontológico, en el sentido no de la deidad. En realidad, esta disputa que ahora mismo estoy mencionando, esta disputa fue la que condujo al gran cisma en el año 1054.
el gran cisma dividió la iglesia visible en dos partes. La iglesia católica romana por un lado y la iglesia ortodoxa por el otro. Hasta el día de hoy, las dos iglesias no han llegado a ponerse de acuerdo en cuanto a este asunto, que se llama el filioque. Filioque, F-I-L-I-O-Q-U-E. F-I-L-I-O-Q-U-E. Significa literalmente, es una expresión en latín, pero quiere decir literalmente y del Hijo. Porque el Oriente dice que el Espíritu procede únicamente del Padre, pero el Occidente dice que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Filioque. Bueno, nuestra confesión aquí, la Confesión de Londres, es un documento occidental. Por tanto, presupone, da por sentado, que hay una doble profesión del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y aquí de nuevo recalco que estamos hablando de la eternidad, no estamos hablando de la relación económica de Dios con el mundo. Ahora, el texto que utiliza la confesión para aludir a la procesión de parte del Padre es Gálatas 4:6. Pero tenemos que aquí todos están de acuerdo, nadie está en contra de la procesión del Espíritu, ¿verdad? De parte del Padre. Todos dicen amén, todo el mundo está de acuerdo, toda la cristiandad acepta eso. Pero el segundo texto que utiliza aquí la confesión es más polémico. Porque el texto que utilizan aquí, como podéis ver, es Juan 15, versículo 26. Y la confesión utiliza este texto para defender la llamada procesión del Espíritu de parte del Hijo. ¿Qué dice el texto? Jesús dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Claro, a primera vista uno lee el texto y piensa que el Espíritu sí en efecto procede de ambas personas, es decir, tanto del Padre como del Hijo. Pero el problema con este texto, como bien enseñan los orientales, es que este versículo es económico, no ontológico. Jesús aquí está hablando sobre la obra del Espíritu en la historia del mundo. Y en este sentido, sí, Dios el Hijo puede enviar al Espíritu. Pero cuando los orientales hablan de la profesión del Espíritu, están pensando en términos ontológicos, en términos eternos, no en términos económicos temporales. Entonces, la Iglesia Ortodoxa dice que este pasaje no es legítimo, porque en realidad no está hablando sobre la relación eterna entre los tres miembros de la Trinidad. Y bueno, aquí tenemos que ser honestos y reconocer que en la Biblia no hay ningún verso que hable sobre la profesión eterna del Espíritu de parte del Hijo. Esto significa que yo, a nivel personal, yo no creo que sea sabio posicionarnos dogmáticamente en esta cuestión. Lo que importa es la confesión de la deidad del Padre, la plena deidad del Hijo y la plena deidad del Espíritu Santo, y al mismo tiempo esto significa que no existe ningún tipo de subordinación en la Trinidad ontológica. Con esto quiere decir, el Padre no es más Dios que el Hijo no es más Dios que el Espíritu Santo, ni viceversa. El Padre, el Hijo, el Espíritu son coeternos. Tienen el mismo poder divino. Comparten la misma esencia divina. No hay ninguno que sea más divino que el otro. ¿Y por qué recalco esto? Porque el peligro de creer en una especie de subordinación ontológica es que nos lleva hacia la negación de la plena deidad del Hijo y del Espíritu. Por ejemplo, hubo un escritor en la época patrística llamado Orígenes, On First Principles, que es el primer libro de teología sistemática de la Iglesia cristiana. Y en este libro, Orígenes, y bueno, en otros
escritos de él escribió mucho, él da a entender que el Hijo no era tan Dios como el Padre. ¿Y qué pasa? Pues a lo largo de las décadas, sus adeptos llegaron a negar por completo la doctrina de la deidad del Hijo. Arrio, por ejemplo, diciendo que hubo un momento en el cual Dios el Hijo no existía. Falso, falso. Debemos tener muchísimo cuidado con cualquier tipo de enseñanza de subordinación ontológica. Sí podemos hablar de una subordinación en la economía de Dios, ¿verdad? Porque, bueno, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. Sí hay una subordinación económica, porque Dios el Hijo se somete a la voluntad de Dios el Padre en el sentido económico, en la historia de la salvación, pero ontológicamente hablando, en la eternidad no hay tal subordinación. Comparten el mismo poder, la misma autoridad, la misma esencia. Y si no nos esforzamos por ser fiel a la hora de defender la igualdad de las tres personas divinas, acabaremos negando la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo. Entonces nosotros distinguimos entre las tres personas de la Trinidad según sus relaciones intratrinitarias. Hemos visto que Dios el Padre engendra misteriosamente a Dios el Hijo. De nuevo, como dice Agustín, no sabemos exactamente lo que esto quiere decir, pero utilizamos este tipo de lenguaje para de alguna forma decir algo. Y hemos visto que Dios el Espíritu procede misteriosamente de Dios el Padre. Ahí está toda la cristiandad de acuerdo. Pero ¿qué diremos de la doble procesión del Espíritu? Pues yo entiendo que en esta cuestión es mejor guardar silencio, porque la Biblia no habla con claridad al respecto. Y debemos tener en cuenta que nuestros documentos confesionales no dejan de ser obras falibles. Son documentos redactados por hombres. Y bueno, yo quiero leer todo a la luz de sola escritura. Y cuando la confesión habla según la palabra de Dios, yo digo amén. Ahora, cuando la confesión afirma algo que no encuentra en la palabra, pues ya tengo mis dudas y no enseño ya con la misma convicción, ¿cierto? Entonces creo que en cuanto a la doble profesión del Espíritu Santo, es más sabio guardar silencio. Y a lo mejor, ¿qué podemos hacer? Y llevo años diciendo esto, porque me han hecho muchas entrevistas sobre el Espíritu Santo, era también profesor de nematología durante 6 años en la facultad ahí en Córdoba. Yo creo que a lo mejor podríamos proponer en esos días una fórmula como el Espíritu procede del Padre a través del Hijo, o por medio del Hijo, algo así, ¿no? Hay tanto el Oriente como el Occidente. Podría decir amén. Pero bueno, creo que el único libro infalible es la Santa Biblia, y cuando la Escritura habla con claridad, pues decimos amén. Entonces, en este punto de la doble profesión del Espíritu Santo, no estoy yo del todo convencido. Quisiera ver más evidencias bíblicas, y como bien digo, Juan 15:26, y esto lo señalan, ¿no? Los ortodoxos, no es un texto ontológico, es un texto económico. Así que bueno, así que Dios el Hijo es engendrado por el Padre, Dios el Espíritu procede del Padre, y luego el tema de la doble procesión, ya este asunto ya es, bueno, ahí está el asunto para ser debatido, pero yo prefiero, bueno, eso, guardar silencio y no mojarme. Y acabamos pues con el cuarto punto, algo dulce, porque sé que este tipo de estudio puede exigir mucho, ¿no? A nivel intelectual. Son conceptos difíciles, sobre todo este tercer punto, engendrar, proceder, usamos palabras ambiguas, ¿verdad? Ahora, acabamos con líneas 11 al 13 de la confesión. Y acaba la confesión diciendo: dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. ¿Okay? Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Bueno, la confesión acaba diciendo que la doctrina de la Trinidad es el fundamento de nuestra comunión con Dios. En realidad es así, porque nuestra comunión con Dios es completamente trinitaria, porque claro, si no fuera por la obra redentora del Hijo, y si no fuera por la obra regeneradora del Espíritu Santo, no podríamos tener ningún tipo de relación vital con Dios el Padre. Y hay que destacar que el Hijo nos redime y el Espíritu nos regenera según la voluntad
de Dios el Padre. Entonces podéis ver claramente que nuestra relación con Dios depende directamente de las tres personas de la Trinidad. Y es más, la confesión también añade que esta doctrina es el fundamento de nuestra consoladora dependencia de Él. Entonces, hermanos, además de vosotros creer intelectualmente en la doctrina de la Trinidad, es decir, Dios es uno en esencia, tres en persona, vosotros tenéis que creer en Dios a nivel existencial. Esto es confiar en Él, rendiros a Él, depositar vuestra fe en Él. Y nosotros confiamos en Dios de esta manera porque en última instancia es lo que enseñó nuestro Salvador Jesucristo. Por ejemplo, si abrís la Biblia en Juan capítulo 14, podéis encontrar a las tres personas descritas. Y en cada caso vemos que son personas dignas de confianza. Por ejemplo, Juan 14, 1 y Juan 14, 2 dicen: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Veis? Lo que Cristo aquí está exigiendo de sus discípulos es algo más que una fe intelectual. No es simplemente creer en la doctrina de la Trinidad, es creer en el Padre y creer en el Hijo. Confiar, depositar nuestra confianza, descansar, reposar en el Dios Trinitario. Y luego, en el versículo 16, mismo capítulo, dice Jesús: yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es el consolador? Pues dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces la función del Espíritu es una de consolación. Por tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son objetos de fe, son objetos de confianza. La Trinidad entonces es el fundamento de nuestra consoladora dependencia de Dios. Y después de todo lo compartido hoy en esta clase, me gustaría acabar todo con una lectura breve de unas líneas de Stuart Olyott. A ver si podéis ver ahí el nombre del autor. Lo veis ahí, ¿verdad? ¿Cómo lo pongo para que lo veáis mejor? Así. Sí, Stuart Olyott. Voy a quitar aquí mis apuntes. Es que no veo muy bien la cámara. A ver, muy bien. Stuart Olyott. El libro se llama Los tres son uno. Él sí defiende, por cierto, la doble procesión del Espíritu Santo. Y leo unas líneas de Stuart Olyott. Están en la página 78. Desde el primer siglo hasta nuestros días, son muchísimos los que han tratado de descubrir y utilizar diferentes analogías e ilustraciones para hacer comprensible la verdad de la Trinidad. Pero cada una de ellas es defectuosa de una u otra manera. O bien expresa algo menos de lo que la Biblia dice, o algo más, o algo diferente. Debemos reconocerlo. La doctrina de la Trinidad no tiene analogía. No hay nada comparable en ninguna parte. Es el primer y gran misterio de todos. Amén. Ya que Dios es infinito, este ya lo estudiamos en el 2.1, y somos finitos, no podemos comprender a Dios en su totalidad. Si nosotros pudiéramos entender a Dios perfectamente, sería un ídolo. Pero ya que Dios es infinito, y como hemos visto, ¿no? Lo finito no puede contener lo infinito, pues necesariamente Dios tiene que trascender nuestra racionalidad, nuestra mente humana. Así que gloria al Dios Trino, es un gran misterio lo que hemos comentado hoy. No hay ninguna analogía, no hay ninguna ilustración que podamos utilizar para realmente demostrar la veracidad de la Trinidad. Pero gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo, gloria a Dios Espíritu Santo, por habernos creado, por habernos redimido y por habernos enseñado hoy a través de este estudio doctrinal para la gloria de su nombre. Amén. Pues hermanos, gracias por el tiempo juntos. Espero que hayáis disfrutado de esta clase. Dios mediante, la semana que viene estaremos entrando ya en capítulo 3
y estaremos hablando ya sobre el decreto de Dios, porque con esta clase ya damos por concluido el capítulo 2 de Dios y de la Santa Trinidad. Espero que todo haya resultado claro. Sé que es muy difícil hablar sobre las relaciones eternas en la Trinidad ontológica. Hasta Agustín, el mayor teólogo de todos los tiempos, reconoció que estos conceptos de engendrar y proceder son complejos, pero bueno, damos las gracias a Dios si podemos salir de esta clase entendiendo que Dios es uno en esencia, tres en persona, que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, etc., pues gloria al Señor. Y desde luego, como acabamos diciendo, ¿verdad? Dios ha de ser la fuente de nuestra confianza, nuestra fe, y que hacemos bien en depositar toda nuestra confianza en Él. Gloria a Dios. Así que gracias por el tiempo juntos. Como siempre tenéis las preguntas por debajo del vídeo. Aleluya. Y ya nos vemos la semana que viene para la siguiente sesión de la Confesión de Londres. Así que gracias por el tiempo, en el nombre del Señor. Y terminamos diciendo como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego.